con lo que es el proceso creativo. Terminamos con el proceso creativo la clase anterior, y esta vez vamos a seguir un poco más de cara, ya metiendo un poquito más de lleno en la cuestión de creatividad, pero que, bueno, esta no era la que quería compartir, en un modelo diferente, lo que se conoce como el modelo por componentes. Bien. Es un modelo basado en una teoría social, psicosocial de la creatividad. Ahí está. Forma parte de la unidad 2. Es el modelo de la creatividad por componentes. Eso está... la bibliografía que se basa en esto, yo creo que está en el campus. Déjenme ver. Es de Teresa Mobile. Sí, Psicología Social de la Creatividad, una conceptualización de los componentes. Está ahí el PDF en el apartado de, es el segundo, en el apartado de bibliografía. Tiene que ver con un enfoque diferente de la creatividad, que está más orientado al concepto más utilitario de la creatividad, ¿no? De las salidas de la creatividad, o sea, el output de la creatividad. Es una visión claramente sistémica, pero que contempla otros componentes que están más relacionados, con cuestiones más psicosociales, ¿sí? Que tienen que ver mucho con la individualidad. Recordemos que a la creatividad la mencionábamos como, o la planteábamos como un proceso netamente creativo. Netamente creativo. Un proceso mental, con lo cual radica inicialmente en la individualidad de las personas. Bueno, los tres componentes que plantea esta autora son el conocimiento, o el dominio o conocimiento, lo vamos a ver planteado en forma indistinta, tiene que ver con las habilidades cognitivas sobre una materia en especial, ¿sí? Sobre un área específica de conocimiento, la creatividad propiamente dicho, pero más trabajada desde el ámbito de las características cognitivas de cada persona, y la motivación. Motivación que puede ser intrínseca o extrínseca también, y que es, tal vez, si tuviéramos que rankear estos tres componentes, la motivación adquiere una importancia superior al resto de los componentes por su condición de disparadora de todo el proceso creativo. O sea, sin motivación es muy, muy, muy difícil que exista una solución creativa, ¿sí? Una producción creativa. Entonces, la motivación pasa, por este sentido, a tener un estatus de importancia mayor que el resto de los componentes, ¿sí? Componentes que, combinados a través de un proceso o de un modelo, que ahora lo vamos a desarrollar, terminan produciendo soluciones creativas o salidas creativas a una problemática en particular que se analice. Ahora bien, vamos a pasar a entender un poquito más de qué trata cada una de estas cuestiones. Como les decía al principio, lo que tiene que ver con habilidades creativas se refiere o al dominio o al conocimiento sobre algo, es eso, ¿no? Es el expertise, es el nivel de conocimiento, de manejo de las herramientas que existan sobre un área específica, ¿sí? Y que le permitan a esa persona que está llevando adelante, o que está el análisis o la generación de la idea creativa, que está cursando ese proceso creativo, la producción de distintas respuestas, definidas en principio, o condicionadas por el nivel de conocimiento que tengas sobre ese tema en particular, ¿sí? Es qué tanto sabes de algo como para poder generar una respuesta sobre eso, ¿sí? Esto está obviamente
relacionado con todo un aprendizaje previo y formal sobre ese campo en particular. Después hablamos también de lo que era la creatividad y los procesos relativos a la creatividad. Y ahí hay una cuestión cognitiva individual que no tiene que ver con el conocimiento formal, sino quizás con características más bien personales, psicosociales, que predispongan de una determinada manera a un individuo de cara ante una problemática a buscar una solución creativa, ¿sí? Esto no quiere decir que es algo genético determinista sobre lo cual no puede haber ningún cambio. Al contrario, es algo que se puede y se trabaja y se incrementa. Ante esa presunción que muchos de nosotros tenemos en algún punto y ante determinadas circunstancias de a mí no se me ocurre nada que pueda ser creativo, el hecho de, en forma consciente y deliberada, hacer esfuerzos y trabajar con distintos enfoques o alcances o metodologías o procesos buscando incrementar la creatividad o incentivar la creatividad, nos va a permitir ir salvando esa brecha que a priori consideramos como falta de creatividad, ¿sí? Pero, bueno, es otro de los procesos o de los componentes que intervienen en este modelo. Y finalmente, la motivación, que a priori es una motivación intrínseca, o sea, propia, individual, interna de cada uno, que tiene que ver con qué tan cercanos nos sentimos con la problemática o el área del dominio de esa problemática y qué tan motivados nos sentimos por ella, ¿sí? Si estamos en el trabajo y nos traen un problema de, che, mira, tenemos este problema, no nos dan los márgenes, tenemos que ver de qué forma reducir los costos. Si somos personas que por nuestra predisposición, por nuestros gustos, por eso lo intrínseco, ¿no? Del tema motivacional, no nos sentimos a gusto trabajando con cuestiones financieras, ya ahí va a haber un muy bajo nivel de motivación intrínseca. ¿Y eso en qué se va a traducir? En los esfuerzos que vamos a hacer para tratar de obtener una respuesta creativa, una solución creativa. Entonces, de ahí viene el tema de pongamos a cada uno a trabajar en lo que realmente se siente a gusto y vamos a obtener muchos mejores resultados que forzando a la gente a trabajar en problemáticas, en situaciones para las cuales no se sienten a gusto, no se sienten motivadas. Ojo, mucha gente, yo puedo dar fe de que eso sucede y funciona de esa manera también, inicialmente puede no haberse sentido motivada por la problemática, por el entendimiento que tenía de la problemática, y después, al comenzar a indagar y a profundizar sobre el tema, encontró algo que los llamó muchísimo les despertó algo de curiosidad y los terminó motivando y haciéndolos generar y producir soluciones realmente creativas. Pero bueno, la importancia de la motivación es por el efecto inicial que tiene, ¿no? Si de arranque o si inicialmente nuestra percepción sobre la temática de la problemática nos lleva a no sentirnos motivados, eso va a condicionar de alguna manera el resto de la producción que podamos tener, ¿no? Pero como les dije, hay formas de salvar esa distancia y terminar generando un nivel esperado de producciones creativas, ¿sí? ¿Se entiende la presentación del modelo? ¿Algo que no les quede del tema de los componentes? ¿Podemos seguir? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? Sí, se entiende, sí. Bien. Bueno, ¿recuerdan el proceso creativo que partía del análisis de una problemática, de recaudar la información, en algún momento de alejarse para poder tener ese momento de claridad, de ir pensando en una solución para después ir validándola y terminar implementándola? Bueno,
este es un proceso que le van a encontrar algún tipo de similitud, a la vez que también va a tener sus particularidades, ¿no? Pero pensémoslo también así como flujo, ¿no? Iniciamos todo esto con la identificación de una problemática que nos es presentada externamente, que la podemos inducir nosotros, la podemos plantear nosotros. En definitiva, lo importante es que estamos ante una tarea o un problema a resolver, ¿sí? Generada o por un estímulo externo o por un estímulo interno, no importa. Estamos frente a esa tarea. ¿Cuál es el componente que viene a actuar o que viene a estar relacionado con este primer paso? Bueno, la motivación, ¿sí? ¿Por qué juega un rol fundamental? Si hay un alto nivel de motivación, el interés va a resultar suficiente para involucrarse en el proceso. Inicialmente, ¿sí? Como les dije antes, puede existir también una cuestión forzada, es cuando viene tu jefe y te dice, te tenés que poner a trabajar en esto. ¿Sí? El nivel de motivación va a ser bajo, pero no va a resultar un impedimento para que tengas que trabajar sobre esa problemática. Lógicamente va a tener una consecuencia específica sobre la producción creativa. Pero en un primer paso estamos ante esa tarea o problema a resolver y la motivación con ese rol fundamental. Después pasamos a preparar, a elaborar, a comenzar a tratar de generar esa respuesta. ¿Sí? Acá lo que va a implicar, o lo que va el componente de los que vimos anteriormente, que va a estar más relacionado, tiene que ver con el conocimiento, el dominio que nosotros tengamos sobre el área o el área de conocimiento, lo que represente esa problemática sobre la que estamos trabajando. Cuanto mayor conocimiento tengamos sobre la problemática, sobre el área del dominio de la dimensión de esa problemática, menor tal vez será el tiempo y mayor la profundidad de la respuesta que vamos a poder elaborar. Cuanto menor sea el conocimiento, tal vez vamos a tener que invertir más tiempo en entender la problemática y las diferentes alternativas o la elaboración de la respuesta que tenemos que presentar, ¿sí? Finalmente pasamos a la instancia de la generación de la respuesta. Ahí buscamos, ahí hay una doble intervención, ¿no? De nuevo, la motivación, porque esa tarea, acá esta es la parte donde generamos donde aplicamos la creatividad. Por eso el tercer componente de procesos relativos a la creatividad es el que interviene en esta respuesta. Que combinado con la motivación, porque esa motivación, mejor dicho, porque esa problemática nos genera, nos despierta o nos conecta con nuestra parte creativa, genera un efecto también positivo sobre la cuestión motivacional. Entonces, por eso también el impacto o la intervención de la cuestión motivacional. Pero sobre esta etapa es donde comenzamos a aplicar, a perfilar y a refinar la respuesta creativa. Luego, acá generamos la respuesta, ¿no? Acá en el anterior paso la estábamos preparando, acá la generamos. Y el próximo paso es validar esa respuesta creativa, que de nuevo vuelve a intervenir la cuestión de las habilidades del dominio, ¿sí? Es esa habilidad sobre el dominio, ese conocimiento es lo que nos va a permitir validar lo que les estaba planteando antes Barbie, el valor que agrega, la utilidad que tiene, lo que satisface, si es factible o no factible, todo eso es gracias al conocimiento que tengamos en el dominio, el área de dominio que estamos generando la respuesta. Si nosotros planteamos que ante una determinada problemática, la solución es volcarse al comercio electrónico y no tenemos ni idea de lo que es comercio electrónico, estamos realmente tirando tiros al aire sin tener una idea de lo que estamos diciendo, ¿sí? Y puede generar valor de la misma forma que yo
mañana juego un número en la lotería y puedo ganar. O sea, es mera intervención del azar. Entonces, ahí es donde el conocimiento o el análisis del dominio va a intervenir para que podamos evaluar o validar esa respuesta elegida. En donde también vamos a hacer intervenir o tenemos que buscar hacer intervenir al usuario o a quien consuma, ¿sí? Para que no generemos un sesgo sobre esa utilidad por nuestra interpretación. ¿Bien? Pero en definitiva lo que se determina en esta etapa es si esa respuesta o ese producto va a ser útil, va a agregar valor, va a ser el adecuado, ¿sí? Y finalmente el último paso, el del resultado, es la decisión. Esa decisión que se tiene que tomar en base a lo que sucedió en el paso anterior y con los diferentes estados que puede tomar esa decisión final. Si la validación fue positiva, o sea, si está de acuerdo al objetivo, el proceso finaliza con un determinado resultado. Finaliza con un resultado, vamos a decirlo, positivo, ¿sí? Se validó y el resultado se plantea como algo positivo. Si esa validación demostró que no es una alternativa que agregue valor, ¿sí? Que esté alineada con los objetivos, que sea creativa, que satisfaga una necesidad, que esté alineada con que le agregue valor al usuario, eso es un fallo que podríamos considerarlo completo o con un nivel de riesgo o de desventaja, que era lo que planteaba también Barbie, superior a los beneficios. Eso es muy individual también, la forma en la que se pondere eso. También el camino es el final del proceso, con un final diferente al del resultado anterior, ¿no? El otro era un final positivo, este es una finalización negativa, si podríamos categorizarlo de esa forma. Y si hay por lo menos algún nivel de respuesta positiva razonable, y de nuevo, razonable es un término muy subjetivo, que uno trata de objetivizarlo, o sea, o despersonalizarlo y tratar de darle un marco de objetividad que permita decir, bueno, yo considero que esto es razonable porque este es el nivel de respuesta positiva que podemos llegar a tener, o porque el valor o el beneficio que genera supera ampliamente o bla al costo, a las desventajas asociadas. Entonces, si bien no podemos, como en el primero de los resultados, decir se consiguió la meta en forma de éxito, lo que podemos hacer acá es reiniciar el proceso. Desde el paso 1, pero ¿con qué? Con toda la información que fuimos acumulando en el proceso, ¿sí? Y volver a analizar la problemática, volver a trabajar o a repreparar o a preparar una nueva alternativa o una alternativa mejorada, y volver a hacer todo el proceso nuevamente. Acá va a influir muchísimo el nivel de motivación para entender si ese proceso, de acuerdo al esfuerzo que genere, volver a pasar por todo ese proceso, se reinicia o si definitivamente se termina. Por eso es algo muy individual, ¿sí? ¿Entienden? Porque hay mucho componente, porque es psicosocial esto, porque hay mucho componente individual de la psicología individual que influye sobre todo este proceso. Ejemplo, se me ocurrió una idea. Bueno, y la empiezo a materializar y entonces empiezo a pensar, porque digo, bueno, estoy ante esta problemática, o una forma de resolverlo podría ser esta. Vengo acá, ese es el primer acercamiento que tengo, y acá comienzo a preparar la idea, y estoy súper motivado porque está relacionado con algo que a mí me encanta, y sobre lo que tengo mucho conocimiento, entonces empiezo a trabajar la idea, y llega un momento en que la materializo, la puedo encapsular y digo, bueno, esta es la solución, esta es la respuesta que genero. La valido. Bueno, empiezo a tener algunas dudas, pero considero que es un
todavía es algo potable, no está del todo refinada, no alcanza todos los criterios de éxito que yo querría que tengan, como para poder materializarla, presentarla, exponerla, venderla, lo que sea. Y digo, bueno, la tengo que volver a trabajar. Si todo el proceso anterior fue muy costoso en términos de tiempo, que me llevó de análisis, de información que tuve que obtener, que el proceso de validación fue muy costoso, por lo que sea, todo ese proceso fue muy pesado, tal vez, dependiendo del nivel de motivación, ahí va a ser el otro factor que va a influir en si vuelvo a correr todo ese proceso o si la idea la descarto. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Este es el modelo. O sea, es algo que claramente ustedes le pueden buscar un montón de ejemplos en los cuales transcurren en su vida cotidiana y entender, ahora tal vez cuál sería el aporte. Entender que cuando llegamos a la instancia de generación de una idea y de validación de una idea, el hecho de no, por ahí, que no siga el camino feliz en el sentido de lineal, de decir problemática, idea, generación de la idea, resultado, si eso no es lineal y empezamos a encontrar fallas o desventajas, tenemos que, tal vez ahora con elementos, hacer un esfuerzo por decir, che, para, ¿esto vale la pena volver a iniciarlo? ¿Qué debería hacer para volver a iniciarlo? Tal vez el fallo fue, en qué parte del proceso falló. Ahora la idea es que ustedes no solamente asistan al proceso, digamos, como transitando el proceso sin poder intelectualizarlo, sino que ahora tengan elementos como para decir, si me ocurre una idea, bueno, a ver en qué estado está. Y se trata de hacerlo de esa manera consciente, decir, bueno, a ver, tengo esta problemática, ¿cuáles son las áreas de dominio que intervienen? ¿Qué tanto conocimiento tengo sobre estas áreas de dominio? Bueno, no, acá estoy medio flojo. Bueno, busco herramientas, elementos para incrementar mi conocimiento y me permita llegar a una solución más creativa, una mejor solución. De eso se trata, ¿no? De hacerlo consciente y de esa forma empezar a incrementar también de forma deliberada nuestro proceso creativo. Esa es una forma concreta de trabajar en el proceso creativo. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Preguntas? ¿Tengo que ir al uno por uno? Voy a ir al uno por uno. No, está bien. Se entendió. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Yo lo único que tengo es que, o sea, el fin de ver lo de los riesgos y el final, o sea, es por oración específica, número básicamente, final, ¿no? O No sea, sé si todos soy yo o se escucha todo muy cortado. se, se escucha muy mal. Sí. A ver. No. Ahí se escucha mejor. Ahí se escucha mejor. Sí. Mi duda era que si al final del valor de la idea, en los riesgos y los beneficios que obtenés, era por elemento en particular, todo subjetivo en realidad, lo que vos pensás de la idea. Hay un componente subjetivo, que es lo que te lleva a seguir adelante con la idea y que está vinculada con tus gustos y tus preferencias y por el camino que vas eligiendo. Uno no es difícil en un proceso que es tan individual poder hacer una delimitación consciente y decir, bueno, acá dejo de tratar de que intervenga la intuición o la perspectiva individual. Pero sí hay un momento, y va a depender mucho también de tu grado de conocimiento sobre la problemática, sobre las áreas de dominio de la problemática, en donde eso es lo que te va a permitir alejarte de la subjetividad y validar objetivamente, con sustento y con elementos, si lo que estás entregando
tiene una perspectiva de éxito o no. Y éxito no quiere decir éxito me refiero a que sea consumido por un montón, sino éxito de valor agregado, ¿sí? O de desventajas. Bueno, encontrar las desventajas también a muchos les ha permitido en posteriores ciclos de refinamiento terminar generando una idea muy superadora a la inicial, ¿sí? Yo creo que la cuestión motivacional es súper importante, el componente motivacional es muy importante porque es lo que triggerea, es lo que dispara en un primer momento el nivel de profundidad que le vas a dar al análisis. Y el nivel de dominio, de conocimiento que tenés sobre esa problemática, combinado con la motivación, te puede llevar a generar algo muy grande, algo muy bueno, que a la vez, si te dejás llevar por esa inercia, por ese entusiasmo, podés llegar a también perder objetividad, ¿sí? Porque terminás generando ideas que te satisfacen a vos por conocedor y por amante de esa materia sobre la que estás trabajando, pero que se aleja del valor que pretende agregar. Entonces, es una combinación, es tratar de encontrar un equilibrio entre estos tres componentes. En definitiva, yo creo que la motivación y el dominio, iterando y refinándose, es lo que, creo yo, te permiten ir evolucionando los procesos creativos individuales, ¿sí? Ahora, a continuación de esto, vamos a ver una técnica que es muy utilizada y que para mí aplica perfecto a este tipo de situaciones, individuales y colectivas, ¿sí? ¿Alguna otra duda sobre este tema? Yo, a continuación de esto, les dejé también un poco unas reseñas sobre lo que son cada uno de los pasos, para que puedan sustentar un poco apoyarse un poco en lo que acabamos de desarrollar, ¿sí? Bien, quería presentarles esta técnica, que es la técnica de los 6 sombreros pensantes. Es una técnica para deliberadamente buscar desarrollar el pensamiento creativo, ¿sí? Y que se utiliza o se aplica cuando estamos deliberadamente también transitando el proceso creativo. El proceso creativo tanto del formato que vimos en la clase anterior, o en la anterior, y este modelo por componentes que acabamos de ver, ¿sí? Bien, ¿de qué se trata conceptualmente? Es 6 formas diferentes de pensar o de enfocar una problemática, desde diferentes puntos de vista. ¿Bien? Y cada uno de esos diferentes enfoques tiene que ver con una forma de pararse frente a la misma problemática. Por eso les digo que esto es algo que puede ser utilizado individualmente o colectivamente. Individualmente porque uno puede, siendo consciente o teniendo conocimiento sobre esta herramienta, forzar pensar la problemática desde diferentes ángulos, ¿sí? Van a ver que rápidamente vamos a ver que estos 6 tipos de enfoques, yo creo que logran conformar un abanico de la manera en la que normalmente las personas abordan una problemática. Y dependiendo de la personalidad de cada uno, algunos de estos enfoques o sombreros van a tener una preponderancia mayor. ¿Por qué digo dependiendo de la personalidad de cada uno? Porque nuestras personalidades, si bien seguramente incluyen en un diferente grado estas distintas formas de enfocar una problemática, por nuestra manera de ser, por la manera que nos criamos, por nuestro entorno sociocultural, alguna de ellas tendrá una implicancia, tendrá una influencia mayor en nuestra formación de nuestra personalidad. Entonces,
Individualmente, por ahí, lo que tiene de contraproducente, o no de contraproducente, lo que tiene de limitante esta herramienta, es que si no somos conscientes, o por más que seamos conscientes tal vez, de que hay un tipo de ángulo o enfoque que normalmente utilizamos más, porque es de la forma que somos, por reducirlo de alguna forma, tenemos que, si no somos conscientes de eso, o si no tenemos las herramientas, nos va a costar despegarnos de esa mirada, de ese enfoque. Y entonces eso va a terminar influenciando demasiado en la solución que traten de generar. Pero bueno, las 6 formas de encarar una problemática, no de encarar, sino de las 6 formas de mirar una problemática para lograr entre todos esos puntos de vista conformar una visión integradora, superadora de una perspectiva por ahí sesgada o individual desde una sola forma de pensar, y que nos permitan tener un análisis más enriquecido para terminar generando una idea creativa o para desestimar una idea creativa, ¿sí? El sombrero blanco tiene que ver con la neutralidad, con el obtener la información, con el ser objetivos, ¿sí? Acá no entran en juego emociones, opiniones, datos, ¿sí? Los hechos. Acá no hay opinión, acá no hay, no entra en juego la emocionalidad, sino tratamos de ser objetivos, ¿sí? El esfuerzo o el aporte, yo creo, de esta perspectiva es entender el esfuerzo necesario para obtener la información que pueda no estar disponible o que sea necesaria para generar las propuestas o para generar la producción creativa ante la problemática que estemos tratando. Pero sombrero blanco es neutralidad. Cuando pensamos en blanco, pensamos en neutro, en algo objetivo. No estamos dando opinión, solo información, ¿sí? El rojo, por el contrario, tiene que ver con... Perdón, no pasa nada. El rojo, por el contrario, tiene que ver con esa parte irracional y más intuitiva, que también es necesaria que forme parte del análisis de la problemática, de la generación de la idea. Fíjense claramente con estos dos primeros sombreros, con estos dos primeros enfoques que a priori parecieran estar en tensión o que son opuestos, cómo, piénsense ustedes, cuál de estas dos partes interviene más en sus decisiones, en sus ideas, en el día a día, si son personas más retraídas en el sentido de no expresarse impulsivamente, de no reaccionar, que son más bien analíticas, entonces van a tener un determinado nivel de ideas o de generación de propuestas diferentes a si son más intuitivas, más reactivas, más de ante una problemática actuar, ¿sí? En donde toda esa producción está intervenida, tal vez está interferida por una cuestión más sentimental. Ojo, no es para hacer un juicio de valor. Acá se trata de que intervenga esto y de que exprese la cuestión más primitiva de nuestras ideas, de nuestras propuestas, porque muchas excelentes ideas han partido de la intuición, ¿sí? Y acá no se trata de hacer juicios de valor, sino simplemente de expresarlas, las ideas, tal como vienen, sin filtro, ¿bien? De esa forma, interviniendo, o mejor dicho, el aporte que hace este enfoque al análisis, al proceso creativo, es entender cuáles son las motivaciones más irracionales que hay detrás de la generación de una idea, que a veces están a través, o mejor dicho, que manifiestan el gusto y las preferencias de quienes están generando las propuestas de ideas. Y está bueno como elemento de análisis para entender cómo está influenciando la generación de la solución a esa problemática, la cuestión sentimental o la parte irracional, ¿sí? La parte que viene irracional, no de
de que no tenga sentido, sino de que no está racionalizada, ¿sí? Que tiene que ver con lo impulsivo. Eso, contrapesándolo también con el dato, con la información que obtenemos cuando miramos las cosas con el sombrero blanco, fíjense cómo va enriqueciendo el análisis. ¿Bien? Ustedes me frenan si hay algo que no se entiende. El verde tiene que ver con la cuestión creativa, con deliberadamente ponernos este sombrero para buscar una solución creativa. Acá es el esfuerzo creativo, es cursar, es utilizar esta técnica, es mediante otras técnicas también complementarias, buscar generar la propuesta creativa, ¿sí? Es otro enfoque más. O sea, estamos pensando en lo objetivo, estamos pensando en lo impulsivo, estamos pensando en lo creativo. La otra es el sombrero negro, que tiene que ver con el punto de vista crítico, o el comúnmente llamado el abogado del diablo. Alguien viene y te presenta una idea, no alguien, nosotros mismos pensamos en una idea, y díganme si no pensamos automáticamente en todas las formas en las que esa idea no va a ser exitosa o que no va a poder llevarse a cabo por X, Y, Z, un montón de factores o de implicancias o de consecuencias negativas que tendría implementar esa idea, y es cuando este sombrero tiñe al resto, cuando decimos, listo, no, esto no tiene sentido invertir más tiempo en esto, lo dejamos de lado. Hay una tendencia o hay una creencia de que este es el punto de vista o el enfoque más utilizado por la aversión natural al riesgo, por el instinto de supervivencia que tenemos todos, innato, y que nos lleva a tratar de no desafiar, de no romper el status quo. En lo que es al proceso creativo, en forma colectiva o individual, este enfoque, este ángulo, tiene que participar de la misma forma que otros, ¿sí? Contrapesando al pensamiento creativo o juzgando, poniendo en jaque el pensamiento creativo, la idea creativa, desde el punto de vista de evaluar los riesgos, evaluar los peligros que se pueda afrontar con la solución que se está gestando, ¿sí? Y que en definitiva sea el sustento de por qué se puede o no se puede hacer algo. Lo que no debiera suceder es que este enfoque sea un no porque no, un no porque tengo miedo. Eso estaría más vinculado al sombrero rojo. Ahora, el problema es si el sombrero rojo se ve influenciado por una cuestión crítica o de cautela extrema, que es muy probable que una persona que sea en extremo cautelosa o miedosa, su parte emocional esté en concordancia con eso. Entonces, pensemos en un ejercicio colectivo, una persona que tenga esa personalidad, ante la aparición de una idea que le resulte muy innovadora, muy creativa, o sea, muy que sale del molde, su reacción cuando le toque usar este sombrero en la dinámica dirigida, cuando le toque usar el sombrero rojo, tal vez esté más influida por el sombrero negro que por lo rojo, y lo que salga a la luz, la forma en la que juzgue y critique esa idea, sea muy pasional, pero con un tinte negativo, no decir, no, esto no, porque a mí me representa riesgo, me representa peligro. ¿Bien? De nuevo, esto es, después les digo cómo generalmente se aplican estas técnicas, pero y pensémoslo también en el contexto individual. Este tipo de enfoque puede llevar, si no somos conscientes del nivel de influencia que tenga este ángulo, nos puede llevar a desestimar prematuramente ideas por ver solamente los riesgos o por ver más riesgos asociados a la idea que los que realmente hay. Y finalmente, el que viene es el sombrero amarillo. No, finalmente no puede quedar otro más. El amarillo, que tiene que ver, al contrario del sombrero negro, con la cuestión más positiva. No es el
positivo feliz, iba a decir otra palabra, no es el positivo feliz de que está todo bien y que hay que ver la cuestión amarilla de la vida y que sale el sol todo el tiempo, sino es de buscar las ventajas, buscar los beneficios. Hay gente, no sé si les ha pasado, pero hay gente que tiene la capacidad y la claridad para exponer, y no estoy hablando de los vendehumos, estoy hablando de la gente que entiende una idea, entiende y puede exponer claramente el beneficio de esa idea, de la ventaja, de una manera que nosotros no la estábamos percibiendo anteriormente, y es como, te lo ponen así de frente y decís, esto no lo estaba viendo de esta forma. Eso es utilizar el sombrero amarillo, ¿no? Eso es una buena utilización. Lógicamente, por nuestra tendencia a esa aversión al riesgo, ese instinto de supervivencia que les decía antes, no es el sombrero que naturalmente nos salga, o no es el enfoque que naturalmente nos salga a aplicar. Por eso exige también un esfuerzo deliberado. Pero terminar viendo el beneficio de la idea, de la propuesta, la solución, es lo que en definitiva nos va a terminar aportando el componente para comenzar a materializar esa idea. Este sombrero está muy, muy influenciado por, si vamos al modelo de componentes, por los componentes motivacionales y por los componentes creativos, ¿sí? Y finalmente el sombrero azul, el sombrero azul, que es como el sombrero de los sombreros, ¿no? Es el sombrero que permite gestionar todo este proceso. Es el sombrero más neutro, si se quiere, respecto de la solución que estamos buscando generar, pero es a la vez el sombrero que permite regular todo el proceso y entender si hay alguna ponderación excesiva de alguno de los otros enfoques sobre el proceso en general. Bien, respecto de beneficios o cualidades positivas que nos otorga este tipo de técnica, como les decía al principio, una visión más integradora. Creo que la solución a la que se puede aportar o la que se puede generar cuando es intervenida o cuando es conscientemente dirigida, por lo menos en el análisis, es pasada por el tamiz de todos estos enfoques, se genera algo mucho más enriquecedor, algo más enriquecido. Nos otorga también en el proceso de aplicación de esta herramienta, nos aporta conocimiento sobre aquellos enfoques por los cuales naturalmente tenemos una tendencia, y desde el autoconocimiento nos permite saber sobre cuáles también podemos o debemos trabajar. Al deliberadamente tener que trabajar sobre por ahí enfoques que naturalmente no son, no los tenemos desarrollados, como el verde o el amarillo, ¿no? La parte creativa o la parte positiva, hay un ejercicio deliberado para tratar de darle un poco más de gimnasia a la cuestión creativa. Y a la cuestión creativa, acordémonos de todo lo que hablamos del pensamiento lateral, también. Si es llevado adelante como un proceso colectivo, la intervención de los enfoques de todos, porque todos tienen que, pensemos en un grupo de 5 personas, tampoco se puede hacer, creo yo, no sería muy útil trabajarlo con un grupo muy, muy grande. Pensemos en un grupo de 5 personas, o de 6 personas, cada uno de ellos va a usar en algún momento un tipo de sombrero. O sea, todos van a terminar usando una vez cada sombrero. Eso lo que va a permitir es que todos aporten una visión 360 sobre la problemática, con las limitaciones y con las particularidades individuales de cada uno respecto de la preponderancia de cada uno de los enfoques sobre cada individualidad. Pero en definitiva, esa toma de decisiones, esa generación, también se va a ver visto enriquecida desde el punto de vista
del proceso. ¿Bien? Bueno, esto es, bueno, también objetiviza un poco la toma de decisiones, ¿no? Al forzarnos a poner un determinado sombrero, o sea, al aplicar un enfoque particular, nos sacamos un poquito el ego, o nos sacamos esa cuestión más subjetiva con la cual muchas veces distorsionamos o miramos, filtramos toda la realidad. Entonces, ese también es el otro aporte que realiza. Bien, bueno, me gustaría escucharlos si tienen dudas respecto a este proceso, si alguna vez han escuchado respecto de esta técnica, la han aplicado. Paloma, la escuchó. Sí, yo me estaba acordando que en la secundaria, como proyecto de sexto año, teníamos que dar una charla TED y el ejercicio era que cada uno pasaba al frente, daba la charla y había 6 compañeros con distintos pañuelos en vez de sombreros. Y según el pañuelo que te tocaba, dabas tu opinión. Pero con un enfoque diferente. Claro. ¿Y cómo fue? ¿Vos participaste de esa dinámica? Yo estaba, no me acuerdo, fue hace 3 años ya más o menos, pero íbamos rotando y sí era re entretenido. Era una forma distinta de evaluarlo por ahí, en vez de la profesora estar diciendo qué hacer y qué no, que tus propios amigos te den otro enfoque. Bueno. Bien. Bueno, gracias, Paloma. ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Algún comentario sobre el proceso? ¿Sobre de los 6 sombreros o sobre el modelo de componentes? Yo el proceso de los 6 sombreros lo escuché ahora en un trabajo que estoy teniendo, me lo estuvieron mencionando, pero nunca lo vi en lo que es la parte práctica. Y nada, ahora supuestamente en la semana que viene vamos a tener una práctica de eso y nos lo van a mostrar. Barbie, ya sabes a quién le vamos a... No. Info, ¿no? Yendo, sí. Aparte quedó grabado, ya está. Ya está, se comprometió. Bueno, cuando la tenga aviso, pero nos dijeron que falta todavía. Hay chicos, trabajo en una empresa de Estados Unidos, así que nada, estamos con eso. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿quién más? ¿Dudas? ¿No hay dudas sobre la cuestión conceptual del modelo de componentes? ¿No? Bueno, tienen muchas ganas de ir a ver el partido, me parece. Está muy bien, está muy bien. Bueno, chicos, nada. Perdón, ya me estaba por olvidar, Barbie. No sé si yo, Barbie, si lo decía en el momento que me avisaste, yo creo que... Te pasaba. El 26 que ahora... nos queda la clase que viene, el 23 va a ser también la finalización de los temas de este primer tramo y el repaso, y el 30 de septiembre el primer parcial. Yo igualmente los voy a subir al campus. ¿Sí? El primer parcial el 30 de septiembre, el segundo parcial el 18 de noviembre y el recuperatorio el 25 de noviembre. ¿Bien? Y se los dejé grabado también.